Bien, buenas noches, hermanos. Amén. Damos gracias Amén. al Señor porque nos permite una vez más reunirnos en su nombre y poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Y escuchando la alabanza de Melvin, ¿verdad? Qué bonita. Qué bonito que ese talento de veras se dedicara para el Señor y fuera, como dice la misma alabanza que cantó, para quien quiera venir a la gloria de Dios. Qué Amén. maravilloso. Entonces, cuando nosotros alabamos y glorificamos el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Bien, hermanos, les invito a leer unos versículos muy conocidos en el Evangelio según Mateo. Abran sus Biblias y vamos a leer el Evangelio según Mateo, el capítulo 22. Capítulo 22. Y el versículo 8 en adelante, porque, bueno, leamos desde el 22. Todos los textos son bonitos y vamos a ver a qué el Señor Jesucristo se está refiriendo, leyendo todo el texto hasta el texto 14. Dice el capítulo 22, el versículo 1. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 8 del que quiero que hagamos mención en el mensaje. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Que el Señor nos pueda bendecir con esta hermosa lectura en su palabra. Amén. Algo maravilloso que nosotros vemos, hermanos, es la misericordia del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos la invitación a una fiesta de bodas. Bueno, esto era lo que se hacía, era el sello que se hacía cuando en realidad había alguna promesa. En este caso, una promesa de matrimonio se sellaba con una boda, con una cena, perdón, ¿verdad? Y ahora este padre de familia dice que hizo su cena y empezó a llamar a los convidados. Aquellas personas que en realidad estaban allí para poder venir a la cena de las bodas, las cuales podemos darnos cuenta que por lo que la palabra del Señor nos enseña son los judíos.
Los judíos eran las primeras personas invitadas o los invitados a disfrutar de la cena, de las bodas o de las bendiciones del reino del Señor Jesucristo. Pero ahora dice la Biblia que estas personas empezaron a excusarse. Uno dice que se fue a su labranza, los otros a sus negocios, y podemos darnos cuenta que ignoraron la invitación del rey. Y ahora podemos darnos cuenta. Dice el versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. O sea, el pueblo de Israel fue convidado, fue un pueblo que estaba bajo la promesa o está bajo la promesa de Dios, un pueblo en el cual Dios había fijado sus ojos en él y ahora le había prometido el reino a Israel. Pero la Biblia nos enseña que este pueblo rechazó al Señor Jesucristo. No quisieron aceptar la invitación. Y ahora podemos ver entonces lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Las bodas ya estaban preparadas. Dice que los toros, los animales engordados ya habían sido muertos y todo estaba listo para los primeros invitados. Pero nadie quiso asistir a esa invitación. Y ahora dice el versículo 9, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora el Señor Jesucristo, después que ha enfocado en la nación de Israel y le ha prometido ese reino futuro, el cual podemos darnos cuenta de que Israel tiene un país asegurado aquí en la tierra, y ahora ellos rechazan en realidad ese reino. Y ahora dice que el rey empieza a buscar y empieza a ver a los gentiles, aquellos que no eran dignos, aquellos que el Señor mismo había prohibido a sus discípulos ir por camino de gentiles. Y ahora podemos darnos cuenta, dice, ir pues a la salida de los caminos. Aquí caminos tiene que ver con las salidas de la ciudad a diferentes partes, a diferentes lugares, encrucijadas de camino donde la gente caminaba, y más que todo aquella gente necesitada. Dice la Biblia, malos y buenos. Qué maravilloso entonces lo que nosotros podemos ver en la misericordia del Señor Jesucristo. Esta parábola en realidad se refiere a un rey, dice que hizo fiesta de bodas a su hijo, pero en sí la parábola se refiere al Señor mismo, a Dios mismo, haciendo una invitación, haciendo un banquete a su pueblo Israel. Pero ahora, como Israel ha rechazado la invitación, ahora viene y empieza a enfocar en los gentiles, aquellos que en realidad éramos ajenos a esta invitación. Miremos lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 10. Mateo capítulo 5. Perdón, Mateo capítulo 10, versículo 5 es, hermano. Capítulo 10, versículo 5, dice, a estos 12 envió Jesús
y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Esta fue la instrucción que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos cuando los envió a predicar de dos en dos. Y les dice que por camino de gentiles no vayan. O sea, el evangelio era solamente para los judíos, para Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero ahora podemos darnos cuenta que cuando Israel rechaza el evangelio, la invitación del Señor Jesucristo, ahora dice el Señor Jesucristo a sus siervos: bueno, ya que Israel no quiere, entonces vayan por los caminos, a las salidas de los caminos, vayan a todo lugar e inviten a todas las personas. No hay que hacer acepción de personas. Y ahora dice buenos, malos y buenos. A todas estas personas tenían que ser invitadas a las bodas. Y esto es algo maravilloso. Dice el versículo 9: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Qué maravilloso entonces cómo llegó el evangelio a cada uno de nosotros. Esto es lo que nosotros podemos darnos cuenta, la maravilla en la que el evangelio pudo llegar a cada uno de nosotros. Esto es lo que el apóstol Pablo anunciaba allí en Hechos, el capítulo 17. Si quieren podemos buscarlo. Hechos, el capítulo 17. Y el versículo 19 y 20. Dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Bueno, esto era lo que el apóstol Pablo dice, que lo pusieron en medio del Areópago. El Areópago era un círculo de personas en las cuales dice que estaban interesados. Estas personas no se interesaban en otras cosas, sino que en oír cosas nuevas. Y ahora, cuando los siervos son enviados a los caminos, a las salidas de los caminos, a invitar, dice, a cuantos halléis, ahora el salón de bodas está lleno de invitados. Dice: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Mire qué maravilloso la atención que los gentiles pusieron al mensaje del evangelio. Dice que las bodas fueron llenas de convidados. Algo que nosotros podemos ver aquí es que el evangelio, el propósito del evangelio no es convencer a ninguna persona. El propósito del evangelio que ha sido enviado a nosotros no es para que nosotros convenzamos al pecador. El evangelio ha sido encomendado a nosotros para que juntemos, para que reunamos a las personas. Y este es el trabajo de cada uno de nosotros, los creyentes. Juntar a las personas en un lugar para hablarles del evangelio. Reunir a las personas para que escuchen el evangelio. Entonces, es un buen trabajo cuando cada hermano de los que estamos conectados aquí a través de esta vía Zoom, invitamos a un pecador.
invitamos a un amigo para que venga a escuchar el mensaje de salvación, porque ese es el trabajo, esa es la ordenanza para cada uno de nosotros los creyentes. Muchas veces nosotros quisiéramos, al conocer el lugar que le espera al pecador, al conocer las glorias que disfrutaremos los creyentes en Cristo, quisiéramos entonces que las personas conocieran al Señor Jesucristo y que fueran salvas de la ira venidera y que gozaran de la bendición que el Señor quiere dar a cada uno de los creyentes. Pero nosotros no podemos convencer a nadie. Pero sí tenemos el mandamiento de reunir a las personas, de traerlos para que escuchen el evangelio, pues el evangelio es el que se encarga de convencer a la persona, el Espíritu Santo, por medio del evangelio. Dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora podemos darnos cuenta que aquel salón de bodas estaba lleno de personas que habían sido convidados, malos y buenos. Algo maravilloso que seguimos viendo, el versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Mire qué alegría la de el rey. Bueno, aquí el rey es el Señor Jesucristo. Pero la parábola, para que nosotros entendamos, habla de un rey, literal. Y ahora dice, entró el rey para ver a los convidados. Ahora el rey estaba dándose cuenta de que su invitación había sido aceptada. Y ahora, con aquella alegría, con aquel gozo, él puede entrar al salón de bodas para ver a sus invitados, a los convidados, a las bodas. Pero podemos ver algo maravilloso con la alegría del rey. Al ver aquel salón lleno de bodas, su invitación había sido aceptada, pero dice el versículo, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Qué tremendo de veras lo que nosotros vemos entonces. En medio de la alegría de su invitación a las bodas, viene el rey y entra, dice allí, y echa una mirada sobre todos sus invitados. Y ahora dice que mira allí un hombre que no estaba vestido de boda. Bueno, ¿cómo pasaría esto entonces? Este hombre no andaba en harapos. Este hombre sin duda alguna andaba con un vestido parecido al vestido de boda. Quizás andaba su corbata, quizás andaba del mismo traje, el mismo color, quizás el mismo pantalón, el mismo calzado y todo. Y ahora dice que este hombre entró allí al salón de bodas. Pero para entrar allí, nosotros vemos que los invitados a las bodas eran malos y buenos, personas muchas veces incapacitadas, mancos, cojos, ciegos, paralíticos. Todas esas personas, no había acepción de persona en la invitación. Y ahora dice que entró el rey para ver a sus invitados. La pregunta es, ¿cómo estas personas, siendo pobres, siendo de una sociedad baja, en la cual no tenían para comprar su traje de boda, para asistir a una boda como esa? Porque siempre en las fiestas las personas buscan su traje para llegar allí. Pero en esta ocasión, el rey
se proveía de vestido para darle a sus invitados. Miremos lo que nos dice ahí el libro de Gálatas, el capítulo 3, Gálatas, el capítulo 3, el versículo 27. Gálatas, el capítulo 3, el versículo 27 nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bueno, en esta ocasión, el rey se proveía de vestido para cada invitado, y el vestido era un vestido igual a todos. Y por eso cada invitado pasaba por allí, se mudaba su vestido y entraba al salón de bodas. Pero dice que cuando el rey entra, mira a un hombre que no está vestido de boda. La pregunta es, ¿cómo se coló este hombre para estar en esa fiesta de bodas allí? Sin duda alguna estaban los guardas a la puerta del salón y había un gran respeto, un gran orden para poder entrar allí. Lo que nosotros vemos es que el rey entra y dice que echó una mirada sobre sus invitados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Mi hermano y amigo que nos escucha en esta noche, de igual manera el Señor Jesucristo también en ese día, que cuando Él venga a levantar a su iglesia, Él va a levantar a aquellos que han sido revestidos con ese vestido que Él mismo ha provisto para cada uno de los creyentes. Pero ¿cuántas personas se están colando en las iglesias como vestidos de boda, como con ese vestido que el Señor ha provisto para nuestra salvación, y no son creyentes? Esto es lo que la Biblia nos enseña, que a los hombres nosotros podemos engañarlos, nosotros podemos trajearnos bien, aceptar al Señor Jesucristo en este caso, estar sirviendo en la iglesia, y no estamos con el traje correcto, en el cual cuando el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia, quizás no va a ver que no estamos vestidos de boda. Mi hermano, y este es el cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros, porque de la mirada de los hombres cualquiera se puede esconder, pero de la mirada del Rey, de la mirada del Señor Jesucristo, nadie se puede esconder. Dice que Él escudriña hasta lo profundo de nuestro corazón, y es por eso que debemos de tener mucho cuidado cuando hemos profesado ser creyentes, haber conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ¿cuántas veces estamos como creyentes en la iglesia practicando todas las cosas del mundo, todas aquellas cosas que el mundo tiene para nosotros? Nosotros las estamos practicando y no estamos viendo en realidad que eso nos va a afectar en aquel día cuando el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia. Bueno, esto es lo que a este hombre le estorba. Él entró a la boda sin duda alguna, el vestido era parecido, bien trajeado, pero cuando entró el rey, dice, lo vio allí, que no había, o sea, no se había vestido con el vestido que él había provisto a los invitados. Él andaba con su propio vestido. Bueno, esto es lo que pasa en el día de hoy. Muchos de nosotros decimos, bueno, sí, yo soy creyente. O usted le pregunta a alguna persona, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, ya acepté a Cristo como mi Salvador. Pero
Yo vivo mi propia vida. A mí nadie tiene que decirme qué debo hacer. Yo vivo como se me parece lo que a mí me gusta hacer. Eso hago, no lo que el Señor Jesucristo quiere. Y ese es el problema que tenemos muchos creyentes hoy en día, de hacer aquellas cosas que como a mí me gustan, aunque a Dios no le guste, pero como a mí me gusta, yo las voy a hacer. Y Dios sabe, es lo que nosotros tenemos. Dios sabe que somos personas de una materia ruina y que hacemos todo esto. Pero qué triste es en realidad hacer las cosas cuando sabemos que están mal delante de Dios. Y es por eso que dice aquí, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Dice el versículo 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Se da cuenta entonces que delante de la presencia del Señor, toda persona va a cerrar su boca. Delante de la presencia del Señor no va a haber persona quien pueda estar altercando contra Dios. Dice el libro de Job, cuando Job está al borde de su muerte, dice que si él pudiera, dice que él iría hasta la silla donde está el Señor y le preguntaría por qué haría o hacía tales cosas en la vida de él. Pero es algo que no se puede. Dijo Job, si pudiera, yo iría, dice, hasta su tía y le preguntaría y altercaría con él y estaría en mi defensa contra él. Pero la Biblia dice que delante de la presencia del Señor, dice que la tierra calla. El libro de Isaías 52, el último versículo, también dice que las naciones callan delante de él y ninguna persona va a poder defenderse delante de la presencia del Señor. Este hombre dice que cuando el Señor le hace la pregunta, cuando el rey le hace la pregunta, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? O sea, este hombre entró con sus propios méritos. O sea, él no necesitó, en otras palabras, él no necesitó la limpieza que provee la sangre del Señor Jesucristo para estar allí en el salón de bodas. Era un hombre muy competente, sin duda. Y ahora él pensó que de esta manera podía engañar también a Dios. Pero ahora dice que él enmudeció. Y ahora mire lo que sigue diciendo. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremenda la situación que le espera entonces a la persona que no viene y pasa por la cruz mirando al Señor Jesucristo y recibiéndole como su Salvador. Qué triste aquella persona que viene a servir al Señor Jesucristo en sus propios méritos. Esta persona recibe esta respuesta y dice a sus siervos, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Se da cuenta entonces? Muchos son llamados. Ir por los caminos y llamar a todos. Todos eran invitados para estar allí. Pero para entrar allí tenían que proveerse del vestido que el rey tenía para cada uno de sus invitados. Y este hombre
no hizo caso. Este hombre entró con su propio vestido. Y es por eso que cuando el rey entra y mira a sus invitados, ve allí a ese hombre. Qué triste el final entonces de este hombre. Hermanos, qué triste será también para cada uno de los creyentes que profesan fe en el Señor Jesucristo y están viviendo una vida acomodada a sus propios deseos. Están viviendo una vida agradándose a sí mismo. Y esto es lo que nosotros podemos darnos cuenta. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí no es porque en realidad el Señor haya escogido a una persona para condenarlo o para salvarlo. No, aquí dice que muchos son llamados, pero pocos los que se ciñen a la palabra, pocos los que creen en el Señor Jesucristo, pocos aquellos que se revisten de la nueva naturaleza del Señor Jesucristo. Y es por eso que dice que muchos son los llamados. ¿Cuántas personas hoy en día han sido llamados por el Evangelio a venir al Señor Jesucristo? Pero ¿cuántas personas deciden aceptar ese mensaje de salvación? Esto es, quizás son pocos los que deciden aceptar este mensaje. Muchos han sido invitados para esta reunión. ¿O acaso alguno de ustedes no ha invitado a otro amigo? Bueno, en mi caso yo he invitado muchos amigos y a cualquiera que encuentro, hermanos o amigos, les invito. Mire que tenemos una reunión a través de vía Zoom todos los lunes a las 7 de la noche. ¿Qué le gustaría? Lo invitamos para que esté en la reunión. Bueno, algunos dicen, sí, allí vamos a estar. Y con eso lo despachan a uno. Pero el día lunes no aparece ni uno de todos los que invité. Bueno, dice que todos son invitados, muchos son invitados, pero pocos los escogidos. O sea, son pocas las personas que vienen a escuchar el Evangelio. No es porque el rey haya rechazado a tales personas. No es porque el Señor Jesucristo rechace a los convidados, no, han sido convidados para escuchar el Evangelio, pero son pocos los que quieren aceptar este Evangelio del Señor Jesucristo. Son pocos los que quieren ver ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz por cada uno de nosotros. Es por eso que la palabra del Señor nos invita para vivir vidas santificadas delante de Él, para vivir vidas rectas delante de Él, para rechazar todas aquellas cosas que el mundo está ofreciendo, cositas pequeñas que en realidad nosotros creemos que no es malo, pero cosas que el mundo está practicando hoy en día. Los creyentes muchas veces estamos en la misma situación. Hablaba con un hermano allí en la sala y me dice, hermano, me dice, ¿cómo los creyentes vamos a ser perseguidos hoy en día? ¿O cómo va a venir una persecución a las iglesias de nosotros cuando la mayoría de los creyentes que nos congregamos en la iglesia estamos haciendo todas las cosas del mundo? Entonces, le digo, tiene lógica que no haya ninguna persecución, porque si yo estoy practicando todo lo del mundo y estoy en la iglesia, entonces no tengo ningún problema. Ahora, cuando como creyente me ponga al frente de los problemas de las cosas del mundo y decir no a las cosas del mundo, entonces allí sí va a venir persecución a la iglesia, a los creyentes en Cristo Jesús. Pero mientras estemos agradando al mundo también, en ninguna manera
vamos a sufrir ninguna persecución, pero tremendo será entonces. ¿Qué respuesta le vamos a dar al rey cuando nos pregunte, amigo, ¿por qué hiciste esto? Algo tan pequeñito que yo pensé que no era malo, y me diga, ¿por qué lo hiciste? Dice que este hombre cayó, dice que este hombre enmudeció. Hermanos, quizás no van a haber palabras que podamos de veras decir ante la persona del Señor Jesucristo, porque un día estaremos, dice, cara a cara con Él, estaremos delante de Él en el tribunal de Cristo. Allí el Señor Jesucristo estará y Él estará para examinar a cada uno de nosotros. Ahora, lo que el Señor Jesucristo estará haciendo allí, juzgando a los creyentes en el tribunal de Cristo, no será para condenación, no será para mandarlos al infierno, a los creyentes fieles, sino para recompensar con recompensas a aquellos que vivieron una vida de santidad. Y eso es lo que deberíamos nosotros entonces, por muy bonitas que sean las cosas de este mundo, los deleites de este mundo, cuántos goces nosotros estamos para estar disfrutando en la fiesta del mundo también. No importa cuán bonito sea, cuánto nos parezca a nosotros que no hay ningún problema. Pero preguntemos entonces, preguntémosle al Señor si esa vida le agrada a Él. Hermanos, de esta manera podemos nosotros entonces vivir una vida de santidad, apartándonos del mundo, rechazando todas aquellas cosas que nos estorban en nuestra carrera espiritual. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Corintios. Dice, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, quiere decir que si nosotros no luchamos legítimamente, no somos verdaderos creyentes, de los creyentes que han creído de todo corazón en el Señor Jesucristo, entonces no seremos coronados. Qué triste será entonces para los creyentes que se queden sin su corona. ¿Sabía usted que para cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo tiene coronas? Y Él dice que Él pagará a cada uno según sea su obra, según haya hecho aquí en esta tierra. Es por eso que nos damos cuenta entonces qué clase de vida debemos de vivir ante la presencia del Señor. Cada vez que vayamos a hacer alguna cosa que está en contra de la voluntad de Dios, entonces démonos cuenta de que el Señor no está de acuerdo y que si llegamos así al final de nuestra carrera, entonces, qué tremendo será cuando nos pregunten, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Qué triste será entonces la pregunta para cada uno de aquellos que no vivimos una vida agradable delante del Señor. Les animo, hermanos, para que a través de la palabra del Señor nosotros vemos los ejemplos que tenemos, cómo el Señor Jesucristo nos habla en parábolas, nos habla por historia, nos habla por todo en realidad. Y nosotros, cuán desobedientes somos a la palabra del Señor. Queremos ser como este hombre, entrar con nuestra propia justicia al cielo. Y eso no puede ser.
Eso no puede ser. Aun cuando aquí era un salón de bodas, que el rey estaba viendo a los invitados, aún ese hombre fue sacado de ese lugar y echado a las tinieblas de afuera. Muchas veces también en esta vida, aquellas personas que no quieren ceñirse a la palabra del Señor, quizás vamos a tener problemas en nuestro diario vivir aquí. No allá en el cielo, porque cuando el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia, Él viene a llevar a los que son de Él. Él no viene a levantar creyentes falsos. Él no viene a levantar creyentes que caminaron en su propia justicia. Él viene a levantar creyentes puros, creyentes sinceros que han creído en Él como su Salvador. Y esos son los que van a ser levantados en un abrir y cerrar de ojos en cualquier momento. Podía ser o pudiera ser que esta noche el Señor Jesucristo viniera a levantar a su iglesia. ¿Y qué de usted que está viviendo una vida a medias en el Señor Jesucristo? ¿Qué de usted que es una persona de aquellas que está viviendo en su propia justicia? Hermano, será lo más triste y lamentable para cada uno de los creyentes que llegaran ese momento y tuviéramos que enfrentar esa situación. Es mejor estar bajo la justicia de Dios y estar seguros de que un día, cuando el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia, también nosotros seamos levantados con Él. Algún amigo que nos está escuchando y quisiera entregarle su vida al Señor Jesucristo, hoy es el momento apropiado, hoy es el momento oportuno, hoy es el momento en el cual usted puede pasar bajo la sangre del Señor Jesucristo. Y este es el momento de decisión. O sale bajo la sangre del Señor Jesucristo o sale pisoteando la sangre del Señor Jesucristo. Solo tiene dos opciones. Le invitamos que tome la de pasar bajo la sangre del Señor Jesucristo para que usted goce de una vida eterna. Que el Señor nos bendiga con su palabra.